La noche cae sobre la ciudad como una pátina de barniz amarillento que todo lo cubre y nada revela. Dicen que quien mira demasiado una obra termina viéndose a sí mismo. Pero lo que descubrí en esa mesa pintada hace siglos no era mi reflejo, era una advertencia. Las copias no mienten cuando todas repiten el mismo fallo, una grieta en el gesto, una sombra que no corresponde a ninguna vela. Me llegó un archivo sin remitente, un conjunto de fotografías de alta resolución con marcas que nadie debería tener. Decidí seguir la hebra pese a las voces que aseguran que ciertas preguntas no merecen respuesta. Si la verdad se esconde, es porque tiene un precio. Al ampliar los detalles, la disposición de los cuerpos parecía una frase detenida, a punto de pronunciarse. Y entonces la llamada, un susurro que pronunció mi nombre y una única frase. No es una cena, es un código. Colgué. Cerré las ventanas y abrí el primer envío. El reloj marcó medianoche. El cuadro, por fin, empezó a hablar. El archivo contenía una secuencia deliberada. Primero, las manos, no los rostros, no los ojos, sino la coreografía silenciosa de dedos, palmas y pulsos tensos como líneas de pentagrama. En cada reproducción fiable, las manos formaban un patrón que nadie comentaba, como si la evidencia estuviera a la vista para inmunizarla. Conté 13 gestos significativos, pero solo 12 parecían pertenecer a la escena. El extraño no era una figura, sino un espacio donde la lógica se doblaba. Mateo bromeó con que estaba viendo fantasmas geométricos. No se reía. Buscamos catálogos, informes de restauración, notas al pie, olvidadas en revistas que no llegan a las bibliotecas públicas. Las coincidencias sonaban a conspiración hasta que supimos que no lo eran. Eran consistencia. Y la consistencia, en el arte, raras veces es accidente. Esa noche acepté un hecho incómodo. El cuadro no representa una comida bendecida, sino un alfabeto construido con cuerpos para transmitir una frase que no debía pronunciarse en voz alta. El segundo bloque del archivo mostraba sombras que no obedecían a ninguna fuente de luz plausible. Sombras que nacían donde no había objeto y se acortaban cuando el cuerpo debía alargarlas. Superpuestas, creaban un contorno que recordaba letras arcaicas, trazos quebrados, una caligrafía de penumbra. Llamé a un archivero que debía a mi familia un favor antiguo. Su voz titubeó al reconocer mi apellido, como si en él hubiera una campana guardada con llave. Aceptó vernos, sin registro, y solo para disuadirnos. Nadie invita así a desistir si no teme algo real. Mientras tanto, una notificación anónima apareció en mi bandeja. Un mapa pequeño, con una cruz en un sótano de convento. No enviaban amenazas, enviaban coordenadas, y las coordenadas son órdenes sutiles. Era evidente que alguien nos abría la puerta y otro intentaba cerrarla, y ambos sabían exactamente qué estábamos a punto de encontrar. El sótano olía a papel mojado y a secretos que sudan. Sor Inés nos recibió con esa calma que antecede a los temblores, guantes puestos, mirada fija en mis manos más que en mis ojos. Nos mostró láminas infrarrojas de una copia antigua y un cuaderno de notas con páginas arrancadas. Allí, bajo capas de arrepentimiento pictórico, aparecían líneas borradas que corregían la posición de la mesa, como si el autor hubiese escondido algo entre platos y telas. La restauradora habló en rodeos, como quien aprende a bailar sobre hielo. Confesó que la pieza había sido retirada una vez, por solicitud. Mateo preguntó de quién.
Silencio. El zumbido del fluorescente se volvió la única respuesta. Supe entonces que no investigábamos un error de taller, sino un acuerdo de silencio repetido por generaciones. Y los acuerdos, tarde o temprano, crujen. El último sobre del envío anónimo contenía 10 fotografías en escala milimétrica. Detalles de manos, cuchillos, copas, pan quebrado que parecía letra, pliegues que dibujaban curvas perfectas. Mateo notó un círculo invisible que unía muñecas y platos, y un triángulo que hacía de bisagra entre gesto y mirada. No es misticismo, dijo. Es sintaxis. Antes de dormir, dejé alineadas las imágenes sobre el suelo, del umbral a la ventana, como si el cuarto fuera un capítulo. A las 3:13, un coche se detuvo frente a mi edificio y un hombre no fumó, como si simular fumar bastara para avisar. Al amanecer, el círculo y el triángulo eran imposibles de ignorar. La cita quedó fijada. Si el cuadro era una oración, estábamos a punto de pronunciarla por primera vez. El amanecer en Milán parecía un lienzo lavado, gris, húmedo, expectante. Entramos en Santa María delle Grazie cuando el sol apenas insinuaba su regreso, y cada paso resonó con la solemnidad de quien pisa un secreto. El mural no nos recibió, nos vigiló. Dicen que los ojos de los apóstoles no siguen al espectador, pero esa mañana parecían hacerlo. Mateo filmaba en silencio, moviéndose en semicírculos mientras el guía fingía ignorarnos. Entre grietas, los pigmentos muertos aún respiraban. Descubrí que ciertos trazos de azul ultramar formaban, en conjunto, una figura geométrica demasiado precisa para ser accidente. Luciani había mencionado correcciones ordenadas por la Iglesia durante la restauración de 1652. Ahora entendíamos por qué. Aquello no era solo arte, era código visual. Y los códigos, cuando se repiten con devoción, se transforman en dogma. Nos prohibieron grabar más tomas, pero la prohibición llegó tarde. Mateo había capturado lo que necesitábamos, el punto donde la sombra de Judas intersectaba con la mano de Pedro, sin tocarla realmente. Entre ellos, un espacio vacío formaba un símbolo que reconocí de inmediato, el sello de una fraternidad disuelta en el siglo XVI, el Ordo Umbrae. Lo vi también en márgenes de códices alquímicos y en capiteles que solo los iniciados sabían leer. Aquella forma no podía haber sido casual. Era una firma dentro de otra firma. Cuando Luciani vio la imagen en el monitor portátil, palideció y murmuró: «Entonces aún existen». Nadie preguntó a quiénes se refería. Sabíamos que el cuadro, bajo el barniz, hablaba otro idioma, y ese idioma había sobrevivido con sus custodios invisibles. El archivero nos condujo por un pasadizo lateral que olía a humedad y a tiempo. Tras una puerta sin cerradura, encontramos un pequeño oratorio donde las paredes estaban cubiertas de frescos inacabados, idénticos en composición a la Última Cena, pero con variaciones sutiles, gestos invertidos, objetos añadidos. Una mujer entre los comensales. Luciani explicó que eran ensayos teológicos de los aprendices del maestro, descartados por contener ideas no sancionadas. En uno de ellos, una figura extendía un pergamino con inscripciones en espejo. Mateo iluminó el texto con su linterna. Las letras latinas deletreaban verbum tacitum, la palabra callada. Comprendimos que el mensaje no era solo visual, sino doctrinal. Aquella frase no pedía ser comprendida, pedía ser temida. Esa noche, ya fuera del convento, revisamos los archivos digitales bajo una lámpara de motel. Mateo
con paciencia quirúrgica, superpuso las fotografías antiguas a las actuales. El resultado era perturbador. Líneas ocultas que unían rostros y objetos formaban constelaciones precisas, como si el cuadro replicara un mapa celeste. Cada punto correspondía a una estrella de la constelación de Virgo. Las coordenadas coincidían con una fecha perdida en el calendario eclesiástico, una festividad suprimida hace siglos, la celebratio Lucis. En ese instante entendimos que el mensaje no se escondía en la pintura, sino en su proyección astral, y que quien lo pintó buscaba anclar una verdad terrenal a un código celeste inmune al fuego y al tiempo. A la mañana siguiente encontramos la puerta del oratorio sellada con cera roja y un sello eclesiástico reciente. Luciani no respondió a los mensajes y un correo anónimo llegó a mi bandeja. La palabra callada no debe oírse dos veces. Aquello ya no era investigación, era advertencia. En el reflejo del café, vi un coche estacionado frente al hotel y a un hombre leyendo sin pasar página. Mateo me pidió calma, pero su voz tembló. Comprendimos que los guardianes del código no estaban en los libros antiguos, sino entre nosotros. Si la obra seguía viva, su mensaje también respiraba. Y cada respiración, desde ahora, podía delatarnos. Volvimos a Milán con un propósito definido: descifrar la disposición de los apóstoles como si fueran letras en una oración prohibida. Las copias y fotografías del mural, superpuestas, mostraban que cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada brazo extendido, formaba una red matemática de proporciones. Las manos señalaban direcciones, los pies marcaban distancias, y los objetos sobre la mesa servían de puntuación. Mateo dibujó líneas sobre un mapa de la pintura. Pronto descubrimos un patrón de triángulos, cuadrados y círculos que se repetía con precisión obsesiva. Era imposible que Leonardo hubiera confiado al azar tal perfección. El código estaba allí, abierto para quien supiera leerlo, y la sensación de peligro crecía con cada descubrimiento. Al observar los patrones geométricos, notamos que Judas parecía actuar como un nodo central. Sus gestos conectaban líneas que ningún otro apóstol completaba. Era un vértice que revelaba una jerarquía secreta. Traición y conocimiento se entrelazaban como un juego de ajedrez que sobrevivió. Sí. Mateo sugirió que Leonardo había ocultado la posición de Judas como advertencia, una firma que solo los inquisitivos notarían. Para confirmarlo, decidimos comparar cada reproducción conocida, desde bocetos iniciales hasta restauraciones modernas. La consistencia era aterradora. La narrativa de la traición estaba incrustada en geometría pura, un lenguaje que desafiaba cualquier interpretación convencional. El hallazgo nos llevó a descubrir la existencia de una sociedad secreta mencionada en antiguos documentos, el Ordo Umbrae. Luciani nos explicó que habían sido los guardianes del código de Leonardo, custodios invisibles que aseguraban que nadie pronunciara la frase contenida en el mural. Cada gesto y objeto era un mensaje codificado, y cada mensaje tenía un destinatario que ya no vivía. El conocimiento no estaba prohibido por casualidad, estaba prohibido porque era peligroso. Comprendimos que no se trataba solo de arte, sino de un legado de poder oculto, transmitido a través de geometría, luz y sombra, y que nuestra curiosidad había encendido una alarma silenciosa que duraba 5 siglos. Sor Inés aportó un giro inesperado. Durante la restauración de un boceto preliminar, detectó trazos invertidos en algunas manos, como si se quisiera ocultar un mensaje doble. Las copias modernas mostraban la corrección. Los originales
La intención secreta. Mateo comprendió que cada gesto invertido correspondía a un sonido, un símbolo, una letra silenciada. Era un alfabeto oculto dentro de la pintura, un lenguaje imposible de reproducir sin conocimiento previo. El código no solo era visual, sino auditivo y táctico, esperando a quien tuviera ojos, manos y mente para decodificarlo. Por primera vez, entendimos que Leonardo había diseñado un mecanismo de seguridad que sobreviviría siglos. El mensaje debía ser casi imposible de leer, y quienes lo intentaran eran puestos a prueba por la obra misma. La culminación de nuestro análisis nos llevó a un hallazgo escalofriante. Un triángulo perfecto formado por manos, ojos y copas que señalaba un punto invisible en la pared opuesta del refectorio. Allí, según antiguos registros de restauración, había un compartimento secreto con un manuscrito perdido. La sensación de estar en la proximidad de un secreto centenario nos dejó sin aliento. Cada respiración parecía oírse como un eco en siglos pasados. La decisión era clara: seguir las coordenadas y descubrir lo que nadie debía encontrar. Conscientes de que nuestra curiosidad podría encender la misma alerta que mantuvo la palabra callada durante 5 siglos. Milán nos recibió con un frío que calaba hasta los huesos. El taller del maestro Leonardo, reconstruido en fotografías y planos, parecía un santuario congelado en el tiempo. Cada pincel, cada recipiente de pigmento, nos hablaba de una obsesión que trascendía lo artístico. Sor Inés inspeccionó un fragmento de panel original, y la luz reveló pentimenti, invisibles a simple vista. Cambios de posición, sombras borradas, gestos rectificados. Mateo grababa en silencio. La cámara captaba más de lo que nuestras palabras podían decir. Cada corrección del maestro era un mensaje cifrado, una conversación con futuros ojos inquisitivos. Y allí, en el polvo y el eco, entendimos que la última cena no solo contaba una historia. Había sido diseñada para sobrevivir siglos como un legado codificado, listo para ser descubierto por quienes tuvieran la paciencia de mirar más allá de la superficie. Entre los restos de pinceles y pigmentos, Sor Inés nos entregó un cuaderno desgastado que había permanecido oculto durante siglos. Contenía notas minuciosas sobre la disposición de la mesa y las proporciones de los apóstoles, con símbolos que parecían mezclas de geometría y escritura antigua. Cada página parecía un rompecabezas, y su propósito era claro: guiar a un lector con conocimiento para descubrir un mensaje prohibido. Luciani nos advirtió que esa información había sido censurada en archivos vaticanos y que algunos custodios aún velaban por su secreto. La responsabilidad que sentí no era intelectual, era física, moral y peligrosa. Cada paso que dábamos nos acercaba a un conocimiento que había costado vidas proteger. Mientras analizábamos los diagramas, descubrimos un patrón repetido en la colocación de los objetos: copas, panes, cuchillos. Cada triángulo y cuadrado formaba un mapa que apuntaba hacia un compartimento oculto detrás de la pared del refectorio. Mateo calculó la posición exacta usando medidas comparativas y proporciones áureas. La emoción se mezcló con miedo. Cualquier ruido podía delatarnos. Luciani murmuró algo sobre la frase prohibida y los custodios, y comprendimos que no estábamos solos en la obsesión de descifrar la obra. El taller de Leonardo era más que un taller. Era un mensaje que desafiaba a todos los siglos,
y cada capa de pintura y corrección era un eco de su mente obsesiva, que todavía nos hablaba a través del tiempo. Al revisar las fotografías de alta resolución del mural original, Valeria notó algo inquietante. Un gesto apenas perceptible de Juan, inclinado hacia María Magdalena, en un ángulo que formaba un código numérico en combinación con otros apóstoles. La revelación nos dejó sin aliento. Aquello no era simbología religiosa común, sino un alfabeto secreto, una forma de comunicación que solo podía ser leída por quienes comprendieran las reglas internas del maestro. Sor Inés confirmó que ciertos pigmentos habían sido alterados para ocultar detalles que solo el análisis técnico podía revelar. Cada hallazgo reforzaba una idea aterradora. Leonardo había previsto que solo los más persistentes y audaces podrían descifrar su mensaje, y que el precio de hacerlo podría ser la propia seguridad. Al caer la noche, Mateo y yo regresamos al refectorio con las medidas exactas y los cálculos geométricos. Colocamos marcadores invisibles y descubrimos un panel desplazable, exactamente donde el código indicaba. Con un esfuerzo compartido, la puerta cedió y reveló un pequeño compartimento que contenía pergaminos antiguos, sellos de cera y un manuscrito que parecía estar esperando nuestros ojos. Cada página estaba llena de anotaciones de Leonardo, diagramas de proporciones y símbolos que combinaban geometría y letras. Una mezcla que solo un iniciado podría leer. El eco del maestro resonaba en silencio. Su mensaje había sobrevivido siglos, escondido, esperando que alguien se atreviera a escucharlo. Esa noche comprendimos que nuestra investigación había cruzado un umbral peligroso. Ahora éramos portadores de un secreto que la Iglesia había mantenido oculto durante generaciones. Al día siguiente, la sensación de ser observados se volvió tangible. La calle frente al taller mostraba coches sospechosamente estacionados y sombras que desaparecían al girar la esquina. Mateo revisaba cada fotografía y cada medida, y yo sentía la presión del conocimiento prohibido presionando mis hombros. Luciani nos advirtió por teléfono. La palabra callada no debía difundirse, pero ya estábamos demasiado lejos. El manuscrito recién descubierto contenía símbolos que no solo explicaban el código geométrico, sino que indicaban un destino oculto, un pergamino que debía permanecer sellado. Cada línea nos acercaba al peligro y a la certeza de que alguien haría cualquier cosa para impedir que esa información saliera a la luz. Durante la revisión de los pergaminos, Mateo descubrió un patrón que no habíamos visto antes. Símbolos invertidos que parecían advertencias codificadas. Cada triángulo y círculo del mural correspondía ahora a una letra invertida en los pergaminos. Comprendimos que la obra de Leonardo era un mecanismo doble, diseñado para castigar la curiosidad y proteger la información. Una llamada anónima nos indicó que la seguridad de los archivos del Vaticano estaba activa. Alguien nos había seguido hasta allí. Por primera vez, la teoría de la conspiración dejó de ser abstracta. Estábamos dentro de ella, y cada movimiento podía ser observado, cada decisión calculada por desconocidos con años de experiencia. La traición llegó de manera inesperada. Luciani había organizado una cita con un supuesto coleccionista interesado en el manuscrito. Al llegar, descubrimos que la figura no era coleccionista, sino un miembro del Ordo Umbrae dispuesto a recuperar el documento a toda costa. La conversación se tornó violenta en segundos. Amenazas silenciosas, miradas que pesaban como balas. Mateo filmó discretamente mientras yo sujetaba el pergamino contra mi pecho. El mensaje, la palabra callada, ya no era solo un descubrimiento académico.
se había convertido en un objetivo que muchos deseaban controlar. La conspiración se cerraba a nuestro alrededor, y la realidad era clara. O nos adaptábamos, o perdíamos todo. Esa noche, escondidos en un apartamento temporal, analizamos los pergaminos y detectamos la clave final. Un boceto con símbolos invertidos y marcas de pentimento que delineaban la frase prohibida. Cada línea parecía un mapa y un candado al mismo tiempo. Mateo susurró que si publicábamos esto, la iglesia y los custodios se moverían para eliminar toda evidencia, y quizá a nosotros. La presión se volvió insoportable. El peligro no era solo físico, era la comprensión de que sostener la verdad significaba desafiar siglos de poder. En la penumbra, comprendimos que nuestra investigación había trascendido el arte y se había convertido en una lucha por la historia misma, donde cada gesto podía sellar nuestro destino. Al amanecer, un sobre sin remitente llegó a nuestra habitación. Solo contenía un símbolo que reconocimos al instante: un triángulo inscrito en un círculo, idéntico al que Leonardo había creado. La amenaza estaba clara. Sabían que habíamos encontrado el mensaje y nos advertían que el próximo paso podía ser irreversible. Mateo me miró con seriedad. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de excitación y miedo que sentía yo. Habíamos descifrado la geometría, los gestos y los símbolos, pero la frase completa seguía oculta, y el riesgo crecía con cada hora. La conspiración ya no era teoría, era persecución, y en ese momento comprendimos que descubrir el mensaje final nos pondría en la mira de todos los custodios, visibles e invisibles. El primer rastro del mensaje final apareció en un pergamino que Sor Inés había conservado con celo durante años. Sus trazos invertidos y las marcas de pentimento formaban palabras que solo podían leerse combinando geometría y posición de los cuerpos. Valeria y yo nos miramos. La frase era clara, simple y devastadora, y sin embargo había sido enterrada por siglos. Cada línea del mensaje alteraba la comprensión de la escena. La obra de Leonardo no era solo narrativa, sino un manual de poder oculto, una reinterpretación de la historia que la Iglesia había decidido callar. Sostener esas palabras era sentir un peso imposible. Eran verdad y peligro a la vez. Al analizar el mensaje, entendimos que revelaba no solo secretos históricos, sino un pacto olvidado. ¿Quién podía gobernar? ¿Quién debía callar? Y cómo la información se transmitía de generación en generación sin que el poder temporal lo permitiera. Cada símbolo, cada gesto invertido y cada línea de pentimento era un recordatorio de que la verdad estaba prohibida por motivos de control y que la Iglesia había manipulado siglos de historia para mantenerla oculta. Mateo murmuró que publicar esto sería una guerra abierta contra una institución que había sobrevivido 1000 años. La pregunta era inevitable. ¿Debíamos revelar la verdad o protegernos a nosotros mismos y a la historia? Mientras descifraba los símbolos, Valeria comprendió la magnitud de la advertencia. El mensaje no era solo un secreto histórico, sino un código de poder capaz de cambiar la interpretación de instituciones enteras. Sor Inés recordó cómo Leonardo había escrito notas marginales señalando que el que comprende carga la responsabilidad de quien calla. Cada palabra resonaba en la habitación silenciosa. Cada respiración parecía un eco de siglos. La decisión de actuar se volvió urgente. El conocimiento era un arma,
y cada segundo que lo posponíamos aumentaba la posibilidad de que otros llegaran antes que nosotros. La traducción completa del mensaje nos dejó helados. Cuestionaba dogmas, revelaba traiciones antiguas y sugería que algunas figuras históricas habían manipulado la fe para proteger secretos que solo Leonardo había osado codificar. Cada línea parecía un desafío a la institución misma. La palabra callada que debíamos pronunciar era un remesón moral y político. Mateo sugirió registrar todo con evidencia gráfica antes de decidir qué hacer, consciente de que nuestras acciones podrían desencadenar consecuencias más allá de nuestra comprensión. Lo que parecía arte se había transformado en un mapa de poder, y sostenerlo significaba convertirse en blanco de quienes deseaban mantenerlo enterrado. El último paso fue confrontar la realidad. La verdad que sosteníamos podía liberar conocimiento, pero también destruir reputaciones y vidas. La sensación era una mezcla de exaltación y terror. Leonardo había tejido un mensaje tan poderoso que su mera existencia era una amenaza. Decidimos que la siguiente fase no sería solo descifrar, sino proteger y preparar la revelación para el mundo, conscientes de que la frase prohibida podía cambiar todo lo que creíamos saber sobre historia, religión y poder. Mientras el amanecer iluminaba la ciudad de Milán, sentimos que habíamos cruzado un umbral. Éramos portadores de un secreto que la Iglesia había escondido durante siglos, y ahora su eco nos perseguiría hasta el final. Tras semanas de análisis y precaución, Valeria, Mateo y Sor Inés organizaron la documentación del mensaje oculto para una futura publicación controlada. La tensión en Milán era palpable. Cada paso fuera de nuestro apartamento podía ser observado. La sensación de que los custodios aún nos vigilaban nos recordaba que este secreto no era meramente académico. Era una carga que cruzaba siglos de poder y silencios. Al colocar las reproducciones, los pergaminos y las fotografías en el orden exacto, una sensación de ritual nos invadió. Cada línea, cada triángulo, cada sombra invertida recuperaba sentido. El código finalmente estaba completo, y su poder era tan evidente que sentimos reverencia y miedo al mismo tiempo. La publicación parcial del mensaje provocó reacciones inmediatas. Académicos intrigados, rumores que corrían por internet, y una vigilancia que no tardó en intensificarse. La Iglesia y los custodios no aparecían directamente, pero su presencia se sentía en correos anónimos, miradas sospechosas y llamadas sin identificación. Cada frase publicada abría nuevas preguntas y posibilidades. El secreto de Leonardo estaba finalmente expuesto, pero solo parcialmente, y el eco de su poder seguía resonando. Valeria comprendió que mantener cierto control era tan importante como la revelación misma. La verdad debía fluir, pero con prudencia, para evitar la tragedia que siglos de silencio habían contenido. En medio de la tensión, un último descubrimiento surgió del manuscrito. Un símbolo oculto en la esquina de la última página indicaba que la Última Cena no era la única obra con mensajes codificados. Leonardo había creado un sistema de comunicación visual y geométrica que se extendía a otras pinturas y bocetos. La magnitud de esto era aterradora. El mensaje prohibido no solo cuestionaba la historia, sino que habría un laberinto de secretos aún no descubiertos. Comprendimos que nuestro hallazgo era solo la primera puerta abierta, y que la verdadera red de información codificada estaba dispersa, esperando ojos suficientemente perspicaces para descifrarla. Mientras guardábamos los pergaminos y fotografías, un sobresalto nos recordó que la conspiración no había terminado.
Una figura reconocible nos observaba desde la calle. El custodio. Su presencia era silenciosa, pero su mensaje claro. El equilibrio entre revelar la verdad y protegerla era frágil. Habíamos cruzado fronteras invisibles de poder y curiosidad, y ahora cada acción estaba bajo vigilancia. Comprendimos que el secreto de Leonardo era tanto un legado de conocimiento como una trampa de siglos, y que la palabra callada tenía consecuencias que podrían alcanzarnos incluso cuando creyéramos estar seguros. Seguros, el último amanecer sobre Milán nos encontró silenciosos, conscientes de que nuestra aventura había cambiado todo. El mensaje de Leonardo estaba a salvo en manos de quienes podrían respetarlo, pero su eco seguiría persiguiéndonos. Comprendimos que cada obra del maestro podía contener secretos similares y que la historia que creíamos conocer era solo una versión parcial. La mesa se había vuelto a poner, pero ahora con nosotros como custodios de un conocimiento que podía iluminar y destruir. La palabra callada continuaba viva, resonando en siglos futuros, y la sensación de peligro y fascinación permanecía intacta. El juego de sombras y geometría apenas comenzaba.